Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, a nuestro conferenciante de hoy, a José Luis Simón, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a la ya quinta de las conferencias, nuestra sexta cita, este curso, comprendidas dentro del ciclo de conferencias Atrévete a sentir. Si la pasada semana sentíamos el poder de las plantas, el de la naturaleza, el de la tierra y también, muy importante, el poder de las personas que la habitan, como nos transmitía el conferenciante Alonso Verde, hoy viajaremos a otra época, a otro momento. Un momento lejano, pero que por supuesto formó nuestro paisaje y nuestro paisanaje. Hoy José Luis Simón nos embarcará, un poquito de silencio, gracias, nos embarcará en un viaje por las tierras de Albacete durante el periodo islámico. Ya nos descubrió en el anterior ciclo de conferencias, bueno, pues la maravilla de castillos, cómo reconocerlos, cómo amarlos incluso. Y la verdad que fue una conferencia que nos deleitó muchísimo. Y hoy hará lo propio, en este caso, pues con una etapa concreta de la historia. Les presento ya de manera resumida a José Luis Simón. Es natural de Almansa, es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, es premio extraordinario de licenciatura, técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Ha desarrollado durante más de 3 décadas una labor de investigación en el campo de la arqueología, que abarca desde la prehistoria hasta la Edad Media, dirigiendo, bien en solitario, bien con otros investigadores, excavaciones y proyectos científicos en yacimientos, en castillos, torres y otros territorios que abarcan casi en su totalidad las tierras de Albacete. Sus últimas publicaciones han sido El Castillo de Jumilla, Historia de un centinela y Ciudades perdidas, ciudades encontradas. El Santo de Alcaraz. Bien, antes de dejarles con José Luis Simón, les voy a adelantar ya que la próxima conferencia tendrá lugar el 27 de noviembre, aquí en el Salón de Actos de Diputación, a la misma hora, 6:30 de la tarde. En este caso será Luis Villar Coloma, coronel del Ejército del Aire, el que nos hable sobre el TLP o Tactical Leadership Program en Albacete. Y hoy sí, les dejo con José Luis Simón y bueno, y esa historia de ese Albacete en la época islámica. Así que, cuando quiera, José Luis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Como no puede ser de otra manera, pues tengo que iniciar esta presentación, esta charla, dándole las gracias a la Asociación ALUEX, a su presidenta, al equipo directivo, por haberme invitado otra vez, después del año pasado, a estar nuevamente con ustedes para traerles aquí algunos de los trabajos que venimos desarrollando en las últimas décadas. Digamos de alguna manera que los historiadores, una de nuestras misiones no solamente es investigar, sino también divulgar. A fin de cuentas, ustedes, todos ustedes, con contribución económica a través de los tributos, nos pagan poder penetrar, poder investigar en el pasado, digamos, que hemos elegido para nuestro objeto de investigación. Yo llevo 37 años en esta profesión y los últimos 20 los he dedicado a la arqueología medieval de la provincia de Albacete. Los 10 primeros sobre la investigación de los castillos y los 10 últimos quizás sobre algo que me preocupaba más desde el primer momento, que era los seres humanos. Los historiadores hoy en día ya no debemos estudiar objetos, no deberemos estudiar edificios, no deberíamos estudiar documentos. Lo que intentamos es buscar a esos antepasados nuestros, intentamos buscar a esas comunidades humanas que ocuparon el solar que nosotros habitamos hoy en día y intentar aproximarnos a sus amores, sus pasiones, sus miedos, sus esperanzas, sus creencias, sus costumbres y todo aquello que configura lo que es normal en un conjunto humano. Si lo logramos,
hemos alcanzado el objetivo principal que tiene cualquier historiador, que es recuperar la historia de un pasado lejano que, por desgracia, y en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, han dejado muy pocas huellas en el territorio. De tal manera que es una labor ardua. Disculpen los errores, disculpen las carencias, disculpen aquello que todavía no podemos hacer, pero creo que podemos empezar a atisbar algunos aspectos que hasta ahora no eran conocidos del mundo de estas comunidades que habitaron la provincia de Albacete en época islámica. Desde ese 711, por decirlo de una manera, tomar una fecha redonda, en donde los musulmanes, las tropas de Tariq y Musa, cruzan el estrecho de Gibraltar y empiezan a ocupar la península ibérica, hasta al menos ese momento en donde el infante Alfonso conquista las tierras de Albacete y, dirigiéndose a Murcia, nos incorpora. Yo seré un albaceteño en la diáspora, pero sigo siendo, nos incorpora a la corona de Castilla. Por desgracia, el conquistador es el que manda, el conquistador es el que escribe, el conquistador es el que relata la historia, y todos aquellos que pierden no tienen más remedio que aceptar ese nuevo relato. De tal manera que en el mundo islámico yo siempre he tenido la sensación de que se producía una damnatio memoria, un borrado de todo lo anterior. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado y ese periodo de la historia de Albacete pasaba casi desapercibido, en ocasiones no existía y en otras ocasiones no lo relataban desde un punto de vista, solo un punto de vista, cuando la historia normalmente siempre es poliorcética, siempre tiene muchas caras y muchas visiones. Evidentemente, al-Ándalus es un término grande, concepto amplio, un concepto, digamos, genérico, y detrás de todo lo genérico siempre hay una simplificación. Cuando yo empecé a incorporarme a la tarea de investigar el pasado islámico de las tierras de Albacete, lo primero que me encontré, el primer hándicap, es que el al-Ándalus de Albacete no respondía al al-Ándalus de los parámetros habituales de los investigadores, el al-Ándalus de las grandes vegas del Guadiana y del Guadalquivir, el al-Ándalus del Reino de Granada, el al-Ándalus de las vegas del Turia, del Júcar y del Segura. ¿Dónde estaba mi al-Ándalus? ¿Dónde estaba el al-Ándalus de Albacete? La verdad es que, buceando en la bibliografía, sobre todo la mía, mi disciplina es la arqueología, la verdad es que no encontraba un referente. Tuvimos que empezar a caminar verdaderamente a ciegas. Yo no hacía más que preguntar a los grandes investigadores de esa arqueología del Al-Ándalus que dónde me podía asir para empezar a estudiar el territorio. Y la verdad es que lo que me daban no me valía. Me daban los estudios de Murcia y alrededores, y como mucho de Cieza, de Sillasa. Me daban ese mundo de Córdoba, de Medina Sahara. Me daban ese mundo de la Sevilla Taifal, de los Reales Alcázar de Sevilla. Y por supuesto, en ocasiones que ya te decían que bueno, pues mira a ver por la zona de Zaragoza, por las taifas de Zaragoza, por ahí, por Teruel, por esas tierras del Tar, de la frontera, ¿qué puedes encontrar? Y no encontraba nada. Afortunadamente, y muy afortunadamente, Albacete, ya ven, se colocaba en un sitio, me lo van a permitir al principio, en una tierra de nadie. No estábamos en ningún sitio, apenas se nos citaba como territorio, como entidad, y apenas unas pocas obligaciones. Es más, uno de los problemas que van a ver ustedes en esta presentación es que los límites que se marcan para determinados distritos administrativos o determinados territorios de taifas o de otros periodos están hechos que cuando los miras en detalle dices, aquí no han mirado por dónde echaban la línea. Líneas que no corresponden con la geografía y por lo tanto difíciles de creer. Sí, durante toda nuestra historia la geografía ha marcado notablemente. No partía de cero. Había un amplísimo elenco de investigadores que, digamos de alguna manera, habían hecho ya una tarea muy ardua y muy dura. Era la de recuperar todos los datos, todas las fuentes, todo lo que se había citado por los investigadores y, digamos, habían desbrozado esa pradera de investigación que yo intentaba penetrar. Ni son todos los que están, ni están todos los que son en esa diapositiva.
algún maestro aquí presente que me impone mucho, porque verdaderamente yo he caminado por las sendas que él ha abierto. Y por lo tanto no busquen ahí nada más que aquellos de los cuales he podido encontrar fotografía en internet. Otros muchos no, por su timidez y por su anonimato no los tenemos, pero verdaderamente ellos ya habían desbrozado ese camino. La aportación que yo podía hacer era la aportación de la arqueología, más que la aportación de la documentación. A fin de cuentas, debajo de los brazos de los investigadores que aquí tienen, yo recorría ese territorio, pero lo miraba con otros ojos, lo miraba desde mi profesión, que es la de la arqueología. Ya había habido investigadores que habían detectado asentamientos, lugares que en principio podrían adscribirse al mundo de Al-Ándalus, a ese mundo islámico. Pero la verdad es que iban buscando otra cosa. Iban buscando, es el momento de finales del XIX, principio del siglo XX, donde van buscando damas de Montealegre por todos los sitios. Aquí tienen a Pierre Paris y a Arthur Engels, dos de los grandes investigadores de ese finales del siglo XIX, uno representante del Museo del Louvre, que su mayor éxito profesional fue sacar de España y entregar al Louvre la Dama de Elche, y el otro que hacía excavaciones por todo el territorio nacional buscando determinadas temáticas. Y es curioso como cuando uno repasa sus escritos, ellos se dan cuenta que ahí hay algo. Aquí tienen dos yacimientos citados por ellos, el Castellar de Meca, que está en el término municipal de Ayora actualmente, pero muy vinculado a las tierras orientales de Albacete, y el yacimiento de la Granja, de la cual en un momento dado, está en Higueruela, dice que son unas arquitecturas muy simples, unas arquitecturas muy, digamos, con cierto ordenamiento, pero muy raras para ese mundo ibérico. Claro, lo que él no pensaba que se trataba posiblemente de despoblados muy posteriores al periodo que ellos estaban investigando. Con el paso del tiempo, luego empezaron a aparecer de forma casual algunas, digamos, evidencias de ese mundo musulmán. El que fue director del Museo de Albacete, don Joaquín Sánchez Jiménez, es el encargado de incautar, recuperar un hallazgo que se había producido en las tierras de Bonete, el famoso conjunto de dinares del Bancal de las Tinajas, en un llano, que afortunadamente pues, con la Guardia Civil pudo recuperar una gran cantidad. O don Julián Zuazo Palacios, un eminente abogado de Montealegre que hizo múltiples excavaciones y al que le debemos una filantropía que algún día habrá que agradecerle y que, digamos, es una figura a reivindicar, que ya hizo intervenciones arqueológicas tanto en el castillo de Montalegre como en la Torre de Pechín, buscando un pasado ignoto que no terminaba de encontrar, pero digamos de alguna manera porque lo que él no quería buscar, además en ese momento la arqueología medieval ni existía, ni estaba, ni se le esperaba, y digamos de alguna manera él balbucea buscando lugares en donde se encontrasen otros restos arqueológicos de ese momento. Y más recientemente, pues también seguían apareciendo hallazgos casuales de esa ocupación islámica. Desde el magnífico conjunto de los infiernos de Lietor, un conjunto que si eso hubiese salido en otro lugar y en otra provincia, seguramente lo tendríamos siempre en los medios de comunicación, en cualquier exposición, porque es un conjunto magnífico sobre el cual personalmente creo que pese a que la monografía que hicieron en su día es magnífica, habría que volver a releerlo nuevamente, porque claro, esto siempre necesita unas relecturas. El conjunto de dirham califales del tesoro de la Canejuela de Alcaraz, en un sitio que cuando a mí me llevaron allí, yo no daba crédito, y de verdad que esto salió aquí, pues sí, una cosa extrañísima. Y el último hallazgo, entre comillas, casual, es este magnífico capitel de estilo almohade, de doble línea de volutas de hojas de acanto, que salió en la zona del Tobar, una pedanía de Letur, y que me atrevo, y esto a veces uno, digamos, ya no puedo alegar a la juventud para excusarme en estos atrevimientos, que verdaderamente debe ser o de una almunia o debe ser de una mezquita rural. Evidentemente no puede ser que esté una pieza con una cierta calidad técnica y de traza artística en un lugar que en principio pudiera parecer muy, digamos, muy diferente.
Voy a caminar entre un hilo conductor, que es la historia, y un hilo conductor, que es la materialidad de esa historia. A veces nos encontraremos que nos faltan peldaños y tendremos que saltar de 2 en 2, de 3 en 3, para poder seguir esta historia. Pero de verdad es lo que de momento podemos hacer, que no es poco para lo que desde hace unos años se podía hacer. Todo empieza, para que se hagan una idea, cuando se conquista la península ibérica, que debió ser un paseo militar, porque el desconcierto del reino visigodo era absoluto, con un hecho muy significativo y que a Albacete le va a tocar, que es que el conde Teodomiro pacta con los musulmanes una adhesión al nuevo Estado a cambio de un vasallaje y a cambio de una serie de impuestos. Por lo tanto, las tierras de Tudmir, las tierras de Teodomiro, las tierras del sureste de la península ibérica en donde se encuentra Albacete no son conquistadas. Aquí se entra mediante un pacto muy significativo. Por lo tanto, la situación es muy distinta a otros lugares de la península ibérica. Y además este pacto, el pacto del 713 entre el conde visigodo Teodomiro y Al-Arcid, hijo de Musa ibn Nasir, es muy significativo. Sobre él han escrito ríos y ríos de tinta y por lo tanto no les quiero aburrir, pero quiero hacerles un par de hincapié sobre un par de detalles. En primer lugar, es un pacto, es un contrato entre los musulmanes y este conde visigodo, en el cual claramente se establece una serie de ciudades que van a quedar bajo la tutela de Teodomiro a cambio de una serie de elementos de vasallaje. Su identificación y con su, podríamos decir, traducción no está resuelta al día de hoy. Hay algunas muy evidentes, pero otras no lo están claro y sigue siendo objeto de debate en todos los congresos históricos sobre esa adscripción. Entre ellas estarían Urjula, Orihuela, Baltana, esta ya empieza a ser más difícil de colocar, unos dicen que es Valencia, otros que no es Valencia, Lacant, Alicante, Mula, Villena, Larcuara, que puede ser Lorca, y Elo, la famosa Elo. La digo famosa porque Elo es de estas ciudades que tienen pies, van correteando, unas veces por la Alcudia de Elche, otras veces van por el Tolmo de Minateda, ahora vuelven hacia la zona de la Alberca de Murcia, en fin, digamos de manera un territorio. Y además el pacto dice, además los firmantes, los visigodos, no deben dar asilo a nadie que huya de nosotros, los musulmanes, o sea nuestro enemigo, ni producir daño a nadie que huya de nosotros, o sea nuestro enemigo, ni producir daño a nadie que goce de nuestra amistad, ni ocultar ninguna información sobre nuestros enemigos que puedan llegar a su conocimiento. Es decir, están haciendo un pacto que verdaderamente están asimilando este territorio, que terminará sellándose con el casamiento de una de las hijas de Teodomiro con un jefe musulmán, y dice, él, Teodomiro, y sus súbditos pagarán un tributo anual, cada persona de 1 dinar en metálico, 4 medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, 2 de miel y 2 de aceite de oliva, para los sirvientes solo 1 medida. Como ven, una parte de tributos en dinero, otra parte de tributos en especie. El problema es que aquí cita las ciudades principales, y eso va a arrastrarse durante mucho tiempo respecto a las tierras de Albacete. Sabemos que somos la periferia de esa tierra de Tudmir, como nos ocurrirá un poco con la periferia del reino de Murcia o de la taifa de Murcia durante mucho tiempo, y digamos de manera eso nos va a llevar a que seamos un lugar que existe pero no se cita, y ese es el problema para saber cuál es nuestro peso. Sobre las delimitaciones de este mundo de Tudmir han ido por muchos sitios. Aquí tienen 2 propuestas, quizás por los investigadores de más peso a lo largo del tiempo, pero que a alguien de Albacete como a mí nos resulta chirriante. Que Almansa quede fuera con una curva como esa que ven ustedes ahí tan extraña, cuando todos sabemos que el corredor de Almansa asciende hasta Chinchilla, Albacete, La Roda, es una delimitación bastante extraña. Y luego también toda esta parte de aquí, entre Alcaraz, Ellín, Balazote, este triángulo también será una tierra incógnita, una tierra
que unas veces estará en un lugar, otras estará en otro, y si Albacete es tierra de camino y tierra de frontera, estas son todavía las tierras de frontera y de camino todavía mucho más complejas. Yo, en el trabajo que hice sobre los castillos de la provincia de Albacete, yo propuse esta delimitación basándome más en cuestiones de tipo geográfico, en el sentido de que, como ven, por lo menos la cadena montañosa de la parte septentrional del término de Almansa quedaría fuera, lo que sería el corredor de Almansa, ascenderíamos por el Valle de Ayora, volveríamos por la Sierra de la Cuerda entre lo que sería el Júcar y el Cabriel, rodearíamos los llanos de Albacete por la zona lagunares del Salobral, descenderíamos más o menos hasta la parte entre Alcaraz y las tierras de Peña San Pedro y volveríamos por estos valles interiores a salir nuevamente hasta la... Es una propuesta. Y además yo creo que, como toda propuesta, no es absoluta. Sencillamente, cuando la investigación vaya avanzando, la iremos viendo. De ese momento del siglo VIII, IX, los únicos datos que tenemos son los del Tolmo de Minateda, que el equipo de la Universidad de Alicante, encabezado por don Lorenzo Abad, por Sonia Gutiérrez y en un principio también por la directora del Museo Rubí Sanz, pues empezaron a excavar. Y ahí nos muestra algo que para mí es muy, muy interesante. Por un lado, que es una ocupación que evidentemente tiene un peso específico dentro de ese mundo de final del mundo tardorromano, de final del mundo visigodo, en donde tuvieron la fortuna, el acierto y digamos la sapiencia de dar con una sede episcopal que ellos consideran que es la de Elo, posiblemente tengan razón, algún autor que todavía solo discute, pero bueno, estamos ahí, y que verdaderamente nos habla de ese mundo tardorromano, ese mundo difícil de seguir porque ya está fuera de las estructuras administrativas, el imperio va fatal, no peor, donde la parte también del mundo visigodo tiene sus dificultades y, digamos, de alguna manera lo que nos encontramos es una unidad de poblamiento, podríamos llamar una pequeña URSS, donde evidentemente en ese momento de desarticulación de todas las estructuras políticas civiles, tanto del mundo romano como del mundo visigodo, los únicos que tienen una capacidad, por decirlo de alguna manera, de mantener la administración es un organismo que lleva los 2000 últimos años haciendo un papel de vertebrador de la sociedad, que es la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Cristiana. Eran los únicos que podían mantener una administración, podían mantener una jerarquía, podían mantener una organización y además dictaban normas digamos, obligado cumplimiento desde el punto de vista moral religioso, pero que articulaban la vida civil. Aquí sería muy largo y haría falta un especialista del yacimiento. Tienen la basílica en esta parte central, con su ábside, con su baptisterio, con una serie de estancias alrededor, el palacio obispal alrededor y el famoso cementerio a Santos, que está a la cabecera, que es toda la aspiración de buen cristiano, que es estar lo más cerca posible de la cabecera de la iglesia para estar más cerca del día del juicio final, en donde las trompetas del cielo abran las puertas de Jerusalén y se pueda entrar por los justos. Es un yacimiento del cual nos podemos sentir muy orgullosos y un yacimiento muy importante en la historiografía en ese momento. Aquí tienen otra fotografía y tienen una recreación isonométrica de cómo sería el edificio. Otros yacimientos que me he atrevido a publicar jugándomela, a mí que me gusta, me van a disculpar, pero a mí me gustan los toros. Aquí me ha arrimado mucho al toro. Aquí me ha arrimado y sé que me puedo llevar una cornada, pero el que no arriesga no le sale una buena faena. Y aquí yo creo que tenemos un yacimiento, los Santos de Alcaraz, el Santo de Alcaraz, un yacimiento espectacular, un yacimiento que yo creo que es un alma gemela del Tolmo de Minateda, a lo mejor sin el peso eclesiástico que tiene el Tolmo, pero que, digamos, de alguna manera podría articular ese territorio. Y parece que la provincia de Albacete tendría 2, 3 yacimientos como estos que van articulando ese poblamiento. Aquí es el levantamiento topográfico que hicimos, un yacimiento magnífico de 7 hectáreas, con una muralla, con una necrópolis, con un panteón donde parece que hay una tumba, digamos, muy importante
de la cual procede una patena y una jarra devocional, y que, cogiendo aquí y allá estudios de muchos investigadores, yo he llegado a plantear la posibilidad de que se tratase de la ramilla o riminilla, el hindaminilla, que se citan en las fuentes unos siglos después, y donde, como ven a ustedes ahí, parece ser que estaba en disputa entre el bereber Fatah Dilnum durante el minato de Abdalat con el muladí Imsaliya. Verdaderamente, si algún día se pudiese excavar allí, podríamos aclarar muchas de estas situaciones. Pero lo importante, y esto ya otros autores lo adelantaron antes que yo, es que lo que nos dice es cómo se va vertebrando el territorio. El territorio se vertebra una gran zona, que es la zona que podríamos llamar el campo de Alcaraz, una zona que sería el campo de Yin, y lo que nos queda sería un territorio, eso, zona central de los Grandes Llanos y el Valle del Júcar, que también parece que se articula de otra manera. Otro yacimiento que podría jugar un papel muy importante en este mundo tardo-visigodo, inicio del mundo islámico, sería el Sambrit o Sambritur, la peña de San Pedro, que publiqué hace un tiempo junto con otros compañeros, en donde hay una ocupación continuada desde al menos el 2000 a.C. hasta la amortización del cuartel militar que existía allí en 1856. Siempre, además, yo cuando traigo amigos de fuera, los llevo a ver Chinchilla y los llevo a ver las peñas San Pedro, y yo les digo que son nuestro estrecho de Gibraltar. Están dos peñas, una enfrentada a la otra, y por medio un gran canal que pasa por el centro, ¿no? Y la verdad es que es muy impresionante la orografía muy potente que está ahí. Ahí parece que también, pero esto no sería una URSS, esto sería un castella, un lugar militar que jugará un papel muy interesante a lo largo del tiempo. Cuando se conquista todas estas tierras, Albacete, y aquí tienen el plano del Emirato, y verán que no coincide con ninguna de las divisiones administrativas que se han propuesto de forma, siguiendo las fuentes, con ninguno de los territorios. Estamos ahí entre la Cora de Tuzmil, la Cora de Conca, la Cora de Al-Gurkur, es decir, no estamos en ningún lado porque nadie ha estudiado verdaderamente los límites que en ese momento podría tener. Pero es un momento en donde sabemos que se produce un proceso que creo que es clave y fundamental para entender lo que pasa en el mundo islámico. Mi opinión, y voy otra vez a jugármela, es que tenemos que distinguir con el mundo islámico entre arabización e islamización. Arabización es el proceso por el cual las poblaciones tardorromanas, junto con las aportaciones de grupos militares que llegan a estos territorios, empiezan a adquirir costumbres árabes en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la alimentación, en cuanto a las relaciones sociales de matrimonio, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la islamización, es decir, pasar de cristianos a musulmanes. Esto, muchos autores piensan que es un proceso que va junto, que va unido. Yo tengo mis más serias dudas, sobre todo en estas tierras de frontera, marginales, muy alejadas de los centros de poder, en donde, digamos de alguna manera, debe ser un eco que va calando. Hay una circunstancia que evidentemente es muy importante, que es, digamos de alguna manera, que los no musulmanes, los no islamizados, pagan el doble de impuestos. Una razón muy poderosa, extremadamente poderosa. Y en algunos territorios, sobre todo los más urbanos, las burguesías tardorromanas o visigodas se sumarán inmediatamente al proceso de islamización, porque no hay nada que convenza más que la bolsa. Eso convence muchísimo. Pero ¿qué pasa en estos territorios? Es ese uno de los campos de batalla que tenemos que trabajar todos los que nos dedicamos a la investigación histórica en los próximos años, y que no deberíamos confundir un tema con otro. Cuando el califato, pues seguimos estando ahí, en una zona muy de transición. Ahí vuelvo a poner el plano de la provincia de Albacete. Ni somos Sharq al-Ándalus, ni somos la Al-Musata, un sitio que se nos cita muy pocas veces, y que a partir de finales del 10, inicios del 11, entre el final del califato y el principio del mundo de las taifas,
aparece un ente que va a marcar y va a articular completamente la provincia de Albacete a partir del mundo de la alimentación. Es Yinhilaya, el Iclim de Yinhilaya, el territorio, el distrito agrícola de Chinchilla. Ese es el que va a articular toda la zona central, hasta la zona del Júcar, por supuesto todo el Valle del Corredor, gran parte del campo de Yin y gran parte de todos los llanos hasta que empiezan las elevaciones de Munera y, digamos de alguna manera, entra en frontera con otro Iclim, que yo creo que debe ser otro Iclim, que es el de Alcaraz, el que allí ya pertenece a lo que sería otro territorio, el territorio de Jaén, el territorio de la Cora de Yan, de la parte del distrito de Segura. Al-Idrisi, que es un geógrafo que nos narra y nos cuenta algunas poblaciones que aparecen ya nos cita Albasit, nos cita Chinchilla, nos cita Peña de San Pedro, Tobarra, el Tolmo de Minateda, Yin, la Cueva del Enfermo, nos va citando una serie de sitios que nos van articulando ya un poblamiento que existe. Es decir, esas sombras de población tardorromana que se van arabizando y posiblemente islamizando ya no son transparentes, son opacas, ya empiezan a aparecer ahí. Lo que pasa que están en unos territorios, digamos, un tanto marginales. Y hay una serie de caminos que se citan en las fuentes, ya digo, hay autores que las han recogido, que, digamos, van articulando este pasaje. Quizás la más famosa son las dos campañas militares que cruzan la provincia de Albacete y que eminentes investigadores han debatido por dónde irían, pero más o menos cruzarían pues, desde Alcaraz en dirección a Albacete y de Albacete cruzarían el Júcar por Puente de Torres en dirección a lo que sería ya la parte de Cuenca, y sería la campaña de Ramán III en el 935, que cruza en dirección a Zaragoza, desviándose por algunos sitios para sofocar rebeliones. Tudmir siempre fue un lugar de rebeldes, que había que bastante a menudo meter en vereda. Y luego, muchos años después, en el 1172, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf cruza en 1172 nuevamente ese camino en dirección a Huete para sofocar otra serie de revueltas. Fíjense que las dos campañas militares son de sur a norte, o de norte a sur, en un eje vertical, mientras que la vía augusta de toda la vida siempre había sido de oeste a este. Es decir, que aquí había cambiado la geopolítica notablemente de todo este territorio. Yo no sé si verdaderamente la campaña de Abderramán III debió ser importante, y además un cuerpo de ejército cruzando no es nada agradable, porque entre otras cosas la logística de este cuerpo de ejército se abastece de lo que va encontrando en el territorio. Pero la ocultación de dirham de plata del tesoro de la Canejuela es significativo de la inestabilidad política que provocaba ese cuerpo de ejército. Bueno, los tesorillos y tesoros, como ustedes bien saben, es el epílogo de una tragedia. Aquel que los ocultó nunca pudo volver a por ellos. Por lo tanto, yo siempre que hay una ocultación, siempre pienso que hay una tragedia detrás de alguien que había empezado volver a ellos en ese momento. Ese finales del 10 y el 11 para la provincia de Albacete yo creo que es fundamental. Es el momento en donde aparece por las fuentes Madinat Yinhilaya, o como lo llaman, Yinhilaya, Yanjalilla, Yinyala, Yanjalilla, derivaciones a lo largo de casi 3 siglos por distintos autores que se van copiando los unos a los otros, pero lo que nos interesa es que Chinchilla, Yinhilaya, es la gran medina, o una medina pequeñita, pero que articula todo este territorio. Y hay una cosa que a mí personalmente me llama la atención, sobre todo porque como leo a mis maestros siempre hablan de que cuando una medina es capaz de producir literatos, juristas, ulemas, etcétera, etcétera, ya tiene un cierto grado de desarrollo, ya tiene un cierto grado de organización social, ya hay una burguesía ilustrada, y Chinchilla tiene al menos 4 eruditos en este finales del 10, inicios del 11, el final del califato, inicio de las taifas. Abu Uthman al-Jinjali, saben que una de las características de los musulmanes es que su nisba, es decir, su apellido de origen aparece en su denominación. Es un autor, un tradicionalista, experto en consultas jurídicas y conocedor de actas notariales, que se residió en Córdoba.
Abdallah ben Mudrib al-Durmani al-Jinjili, nacido en el 945 y residente en Toledo. Sí, es una Medina que yo creo que se han subestimado. No tenemos, evidentemente, no somos una Córdoba, no somos unas grandes Medinas, pero hay otros. Said ben Said al-Janjali, Abu Tudman, transcriptor tradicionalista, y Abu Muhammad ben Matri, discípulo de numerosos maestros, y narró que en el 1038 regresó al Andalus y murió en Córdoba en el 1044. Todos ellos son de ese final del mundo del califato, inicio de taifas. Debe estar la Medina ya perfectamente consolidada. Lo que pasa que hasta este mundo del 11, que para mí es fundamental, ha permanecido en la nebulosa de las fuentes. Y verdaderamente, cuando ya nos habla de ella Al-Idrisi, nos dice que Chinchilla es una ciudad mediana, defendida por una fuerte y extensa fortaleza, va a ser, digamos, algo muy importante, y acabo de publicar un artículo sobre la importancia de la fortaleza en la Guerra de la Independencia, muy interesante, a mí me resulta muy divertido, muy interesante. Tiene jardines y abundantes arboledas. Debe tener una vega. No sé, yo siempre he pensado qué vega se está refiriendo, si a la que está al pie y la que estaba al pie de la propia Medina, o si está hablando del Iklim, el que puede estar hablándonos de las orillas del Júcar, que no le pilla tan lejos. Se puede hacer en otra parte por las condiciones. Se fabrican tapices de lana. Esto para mí fue una pista fundamental, que no se pueden hacer en otra parte por las condiciones del aire y del agua. Y ahora viene una afirmación políticamente incorrecta en este momento. Tus mujeres son hermosas, despiertas y tienen un criterio, y son sensatas. Lo de las tapices me llamó mucho la atención, porque, digamos de alguna manera, otros autores han estudiado, publicado, ustedes conocerán las famosas alfombras de Chinchilla hasta bien entrado el siglo XVI y XVII. El Al-Ándalus que se ha estudiado hasta ahora es el Al-Ándalus de las vegas, el Al-Ándalus del riego, el Al-Ándalus de las huertas, de las palmeras, de los jardines, de los arrayanes, de ese mundo vinculado al agua. Uno está en Albacete y empieza a mirar, y sí, está el Valle del Júcar, más arriba el Cabriel, al sur del todo está el río Segura, mundo, pero en todo el centro no hay agua ninguna. Es decir, esto, digamos de manera. Y ahí empecé a manejar una idea que yo ya conocía por mi etapa anterior como investigador de la prehistoria, que era el tema de la explotación ganadera, que además duraba hasta el XVI, con un auge espectacular, y hasta el siglo XX ha seguido durando. Pero esa era otro Al-Ándalus, el Al-Ándalus del secano, el Al-Ándalus de la ganadería. Me iba a las fuentes documentales y poco menos les puedo asegurar que a mí me han tratado del loco de la Mancha. Yo sé lo que Don Quijote planteaba en esos momentos, porque verdaderamente, y tenía verdaderos problemas para esa situación. Otras medinas que se citan, como la Medina de Taibalilla, que Al-Udri también la cita, y también cita algún personaje vinculado a Taibilla, y por lo tanto ya más tardío, del siglo XIII, en donde está Abd al-Malik ibn Narir, que ejerció de juez en Almería, tuvo como maestro en Taibilla al predicador de esta localidad, Abud Salat Mazul ben Hatib al-Tabali, es decir, de Taibilla, lo cual serán medinas pequeñitas, pero medinas que ya tienen una escuela, un mínimo de docencia coránica. Y aquí tienen una lápida que apareció hace unos años con una inscripción funeraria de esta zona. La Medina, sabemos que está por aquí, esta ladera meridional de Taibilla está ahí situada. Este es el mapa ya de cuando el califato ha caído, se han desarrollado las taifas, las primeras taifas, las taifas se han fagocitado entre ellas, estamos aproximadamente en mediados del siglo XI, y Albacete vemos que queda ahí ya claramente entre dos mundos. El mundo de la taifa de Sevilla, que se había absorbido a la taifa de Murcia,
y el mundo de la taifa de Toledo. A partir de este momento es cuando empiezan a salir datos del mundo musulmán en Albacete, es cuando florece. Es el mundo de la ocultación de los infiernos de Lietor, una panoplia de, podríamos decir que está toda el ajuar de una familia de, digamos, de alto poder adquisitivo de tipo agrícola, de la zona de Lietor, con todo, las armas, los candiles, las herramientas, los objetos personales, absolutamente todo. Los autores que lo estudiaron plantearon que se oculta por ese mundo inestable de lo que se llamará la fitna, el decaimiento y destrucción del califato y la aparición del mundo de taifas. Y verdaderamente era la explicación más sensata. Hoy en día parece que le tendremos que dar alguna vuelta más, pero es que lo pusieron todo, absolutamente todo, desde como ven, una especie de sartén para asar castañas o para asar el bocado del caballo, las cachas de los cuchillos, el armamento, botella, todo. Es que si a algún sitio se puede reproducir que había en una casa, digamos, de un cierto poder adquisitivo en Al-Ándalus, está en los infiernos de Lietor. Evidentemente, algo pasó porque no volvieron a por ello y ahí quedó oculto hasta que, digamos de alguna manera, un hallazgo casual apareció. Y a partir de mediados de ese siglo XI empiezan a aparecer ya lugares más importantes que las Medinas. Esta es la sección oriental de la provincia de Albacete, que es donde yo más he trabajado, y aparecen grandes poblados en altura, como el poblado del Castellar de Meca, en donde ya el propio plano de Pierre París establece ya unas casitas que se creía todo el mundo que eran ibéricas, y hoy sabemos que es todo el poblado islámico del siglo XI, que yo daría parte de un brazo para poder tener la financiación para poder excavar, porque es un sitio espectacular, en donde aparecen esas casas, donde aparece, y cuando se excavaron los caminos cortaban las casas islámicas que aparecían ahí, con cerámica islámica, clarísimamente, tanto en cuerda seca total, ollas valencianas, es decir, toda una panoplia de cerámica claramente islámica. Por lo tanto, había una efervescencia de ese poblamiento del siglo XI que se estaba mostrando. Y alrededor del Castellar de Meca empezaban a aparecer muchos lugares donde aparecía esa cerámica del siglo XI. En el Bancal de las Tinajas, y se llama así porque el tractor cuando iba labrando se hundió en un silo y apareció un tesorillo de dirham de la taifa de Valencia y de Almería del 1051 a 1057, que afortunadamente es el que recupera Joaquín Sánchez Jiménez y está en el Museo de Albacete. Es decir, otra ocultación, otro momento de peligro, pero quizás lo que más nos gusta a los arqueólogos es la cerámica, porque nos habla de esa vida común de estas gentes en ese momento. Y ahí tienen una taifor, que es para comer cuscús, es el plato característico, todos los que están en Marruecos lo reconocerán, una jarrita para beber y una marmita para, digamos, guardar alimentos y desarrollarlos. En Montalegre también había aparecido en el siglo XI otros asentamientos. En la Torre de Pechín, excavada por Sánchez, por don Julián Zuazo, aparecía material también del XI. En el Cerrico de don Felipe, que es justo enfrente, aparece esta magnífica jarrita de metopas y de rayas clarísimamente del XI. Es decir, en el XI empieza a haber como una explosión demográfica. Es como si durante el califato estuviese el territorio como muy poco habitado, muy poco distribuido, y a partir de que ya no hay un poder central, sino que estamos en un mundo de frontera entre las distintas taifas, pues empezamos a tener una expansión demográfica y una expansión del territorio. Es como cuando en el Imperio Romano la famosa crisis del siglo III era mala para Roma, pero magnífica para las provincias, porque se habían liberado del yugo del centralista. En Montpichel, que por cierto es un nombre muy catalán, ¿no? El monte, Picher es jarra en Valencia, o en catalán, valenciano-catalán, aparece también estos ataifores, estos candiles, y que empezamos a tener todo ese mundo por ahí distribuido. Y aparecen, es el momento de la aparición de los castillos. La mayoría de los castillos, no todos, pero la mayoría, surgen en este momento. Y este mapa, que es un poco mentiroso, porque ahí están todas las fortificaciones de época islámica, y habría que, ya puse el año pasado cómo evolucionan las unas con las otras,
Pero fíjense como el Valle del Júcar, los llanos centrales y la parte de la sierra. Siempre, ya lo comenté, la sierra es un poco mentirosa en el sentido de que cuanto más montaña, más castillos, cuando debería ser al contrario. Pero claro, aquí tenemos la Medina de Chinchilla articulando todo este territorio, lo que sería el Valle del Júcar, que habría que ver si depende o no depende de Chinchilla, y Alcaraz, que, digamos de una manera, controla todo este territorio. Y esta parte de aquí, que son pequeños castillos que no todos son de la misma época, pero se van desarrollando. De Chinchilla, evidentemente, la fortaleza es la gran, digamos, el gran elemento de articulación. La que ven ustedes ahí, la fortaleza de Don Juan Pacheco, pero dentro todavía se conserva parte del castillo viejo en tapial de época musulmana. Y sobre todo, las murallas que rodean toda la Medina, que seguramente, si no todas, la mayoría, son de este momento. El Jin Alcaraz, que es la gran fortaleza del sur occidente de la provincia de Albacete, en donde aquí tienen Al-Imaghi expone en su obra Quitar al-Rawat al-Mitar que el Jin Alcaraz es una buena fortaleza de Al-Ándalus situada en la Cora de Jaén. Y aquí es donde empezamos a intuir esa frontera que divide la provincia de Jaén. Por un lado, el territorio de Jaén y por otro lado, el territorio de Chinchilla. Bueno, esto es un plano de la fortaleza, que también es un problema porque evoluciona a lo largo del tiempo, pero aquí tenemos las jarritas típicas de cuerda seca parcial y cuerda seca total de esa posterior. Y aquí estaríamos en esos territorios, en esta parte de aquí, de la Cora del Yanyan. Lo más terrible que han hecho las autonomías, y se lo digo en primera persona, que yo estudié en Alicante y durante mucho tiempo nos hicieron ignorar el reino de Murcia, lo cual era un pecado mortal, es que a veces nos hemos centrado tanto en los territorios de los límites administrativos actuales que llega un momento en que se olvidan. Por ejemplo, en la Universidad de Jaén han estudiado perfectamente la Vega de Jaén, pero se han dejado sin estudiar toda esta parte de aquí. Y por lo tanto sabemos que Alcaraz pertenece a la Cora de Yanyan, a la Cora de Jaén, y por lo tanto está a ella vinculada. En Yeste, que tenemos el Jin de Yeste, es otro gran elemento que articula. Al-Zuri nos dice que esto es una pena de cita, dice: la Sierra del Segura es una gran zona montañosa densamente poblada y cultivada. Densamente poblada y cultivada. ¿Dónde están estos antepasados nuestros? En la que las cosechas, los rebaños y la arbolicultura producen en abundancia. Se encuentra allí alquería, refugios, castillos bien fortificados en un número de 300 para las alquerías y 33 para los castillos. Les puedo asegurar que llevo 10 años buscándolas. Muchas ya las hemos encontrado, pero otras nos faltan por encontrarlas, ¿no? En la parte más alta de esta montaña se sitúa la ciudad de Sakura, Segura de la Sierra, que es una de las mejores protegidas de Al-Ándalus. Lietor sería otra de estas Jins de ese momento. Socobos, el Jin Sacobus, en donde se nos señala que es una zona fronteriza de las coras de Yanyan y Tudmir, incluida en el distrito de Segura. La pregunta es si el distrito de Segura en qué momento pertenece a la Cora de Yanyan, a la Cora de Jaén, y a otras veces a la Cora de Tudmir. Un edificio muy interesante también. El Jin Almansa, el cual se nos dice que está a 25 millas de Játiva, y entre Almansa y Ayora existen fuentes y ríos por el occidente, hay 12 millas. El Jin Shurkera, también, que controla toda la zona, no vamos a hablar de castillos. El Jin Filino Falyan, que es el que controla el campo de Jin. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Qué he hecho yo en los últimos 10 años de mi vida? Buscar no los castillos, que ya los teníamos delante, sino las alquerías. Reconozco que he trabajado más el sector oriental de la provincia que el sector occidental, en el cual estoy ahora enfrascado. Bueno, de pronto dije, bueno, pues esto hay que salir al campo, hay que empezar a buscar, a ver si tenemos, se dice, si Alá provee, en este momento hay que encomendarse a Alá, si Alá provee y Alá provee yo. Pero ¿dónde estaba la clave? La clave estaba en algo que teníamos todos delante, pero que no nos habíamos dado cuenta. Estas grandes cañadas de época cristiana
que son la cañada de los serranos con sus distintos brazos, las conocíamos en época cristiana. Pero como nadie hablaba del al-Ándalus ganadero, del al-Ándalus del secano, pues nadie había buscado, junto a las cañadas, ese mundo que, por desgracia, deja muy pocas evidencias. Si hay algo que deje pocas evidencias son los ganaderos. Los agricultores algo, pero los ganaderos son trashumantes, van de un lado para otro. Y por lo tanto, había que buscar en un mundo como este, llanura infinita, impactante, más de lo que nos pensamos, lo que pasa es que nosotros la vemos todos los días, con una serie de lagunas, todas salobres, que en principio pueden parecer que nos sirven para mucho, pero si hay algo que el ganado necesita es sal. Necesita sal. Sal para producir leche, porque si no tiene problemas de tensión las ovejas, porque le baja la tensión, es cierto. Y ahí empezamos a buscar junto a las cañadas y empezó a aparecer esto. Claro, cuando yo lo encontré, yo lo veía, lo miraba, le daba otra vuelta y decía, bueno, pues serán corrales antiguos de los pastores. Pero la verdad es que nadie del campo, a los cuales les hago un interrogatorio que ni la policía, nadie recordaba nada. Y encima todos estos sitios estaban en lugares que no servían para la agricultura y que, para colmo, en el registro catastral, en el catastro, no eran de nadie. No eran de nadie. El del bancal de al lado decía que era el del de al lado, pero el de al lado decía que el del de al lado. Cuando nos acercamos, en aquel momento con un globo, esto es lo que salía. Pero cuando levantamos los planos, salía esto. Y cuando yo me fui con esto a mis buenos amigos del Consejo Superior de Investigación Científica de Granada y le dije, ¿esto qué es? Eso es una alquería musulmana, porque tú lo que tienes aquí es unas crujías donde habitan un salón principal, una alanía, un salón principal, unas alanías y unos corrales. Es decir, eran casas musulmanas, pero no casas urbanas, sino casas rurales. Esto estaba en las Alpujarras granadinas, esto estaba en muchos sitios. De todas maneras me miraban raro, Este de Albacete me miraban raro, pero yo seguí y no encontré esa, que es la Caira de la Tollosa, en término municipal de Chinchilla, pero muy cerca de Bonete, sino que encontré esta. Y esta ya tiene 6 hectáreas. A ver, una alquería de 6 hectáreas ya es muy grande. Pero cuando empezamos a levantar los planos, con la exclusiva ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses, todo hay que decirlo, que es el único que me ha dado dinerito para levantar esta topografía, empezó a aparecer esto. Fíjense, las casas, los corrales. Claro, son ganaderos. Lo que necesitan son estructuras habitacionales de ganaderos. Y la cerámica que se podía recuperar, la poquita, claramente era una cerámica musulmana del siglo XI, siglo XII. Aún así, tardaron más de 5 años en reconocer lo que tenían delante, que era el al-Ándalus del secano, el al-Ándalus ganadero. Y a día de hoy somos un referente de otros territorios. Y está empezando a cambiar la idea de que al-Ándalus solamente eran las grandes vegas irrigadas. Pero es que había más y más, la Caira de la Carrasquilla, la Caira de Tobillos, cairas, son alquerías, es un término, un tecnicismo, pero son alquerías, hasta llegar a 150. 150, ni en las Alpujarras granadinas. Fíjense cómo todas está labrado, pero eso no está labrado. Yo decía, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Me decían, no, es que eso no es mío, eso es del vecino. Y el vecino decía, no, eso no es mío, del vecino. Y me fui al registro de la propiedad y son tierras incultas sin propiedad. Lo cual, la pregunta es, ¿son tierras incultas sin propiedad porque vienen arrastrando esa condición desde la época de la conquista? No lo sé, pero cabe la posibilidad. Y fíjense, las casas, nuevamente, grandes patios, y luego de esto sería mucho que hablar y largo y tendido, pero de vez en cuando hay edificios solitos. Yo daría lo que fuese por excavar uno, porque puede ser una mezquita rural, puede ser, pero todavía había más, y más grandes. La granja de Chinchilla, de Higueruela, esto está mal, de Higueruela,
con una organización, esta ya está publicada, con una organización por cotas de nivel, con sus corrales enormes por aquí, y un muro cerca que parece que iba delimitando, pero fíjense cómo labran, y les puedo asegurar que ahí da la sensación de que no había nada. La última que estamos trabajando es esta, la Cura del Castellar, de Higueruela, un poblado en altura a 1150 metros de altitud, un poblado que estamos en ello, pero fíjense, está la fotografía aérea y fíjense cómo se ve esto tratado con ordenador, y ahora estamos trabajando en el levantamiento planimétrico. Ahora les puedo asegurar que esto ahora mismo es un mundo que empieza a desvelarse, empieza a tomar cuerpo, un mundo en donde ese mundo islámico no estaba. Hay otras más, en lo que es en Casas Ibáñez, la Cura de Peña Caliseco, la Cura de Castellar, y que van saliendo, solamente es ir digamos, al llano. Y luego un fenómeno que en el sur oeste de la provincia de Albacete se da por su vinculación al mundo levantino, que son las alquerías con torre, que son las que están en la periferia de la Medina de Elche, en este lado de aquí, y son todos esos puntos verdes que ustedes ven, y que en Caudete, es provincia de Albacete, aunque geográficamente está en el Alto Vinalopó, tiene la torre de Bogarra, el Bur, que es en árabe es torre, la torre de Bogarra, y además fue un estudio muy bonito porque evidenciaba cómo se aprovechaba absolutamente todo en ese momento. La alquería está aquí, toda esta es la Vega de Bogarra de secano, esta es la Vega de Bogarra de huerta, con una traída de aguas artificial, y la cañada, las dos cañadas que rodeaban. Un ejemplo clarísimo de una alquería con torre situada en un punto estratégico que se da. Estos son los materiales, no les quiero cansar con la cacharrología, pero esta cacharrología es una cacharrología claramente musulmana, entre otras cosas porque todo el que ha ido a Marruecos ha visto cómo cocinan en los tanur, estos hornillos, y por lo tanto estábamos ante esos musulmanes que habitaron Albacete. Hay otras torres, otros burj también en todo ese lado occidental, que es la Torre Grande de Almansa, el burj de Pechín, que excavó Zuazo Palacios, y estas son unas fotos antiguas que algún día va a haber que retomar porque es una fotografía un tanto extraña, que están ahí. Y otra cosa que nadie quería ver, porque claro, donde esté una Medina nadie quiere ver, yo les he llegado a llamar, o un amigo que retirase el título por los tiempos que corren, los hijos olvidados de Alá, es decir, los que nadie escribió sobre ellos, los cientos y cientos de pastores musulmanes que poblaron las tierras de Albacete y que dejaron su huella en todas estas grutas, en todas estas cuevas, donde en todas ellas hay material islámico. Claro, son los pastores que abastecían a la chinchilla islámica para fabricar esos paños de lana tan famosos que en ese momento tenían. La Medina de Chinchilla era la receptora de toda esta lana, no solamente en época islámica, en época cristiana y ya en época renacentista. Los maquil, los grandes refugios de montaña, como el de la Morata de la Gralla, y la mezquita rural, yo creo que debe haber mezquitas rurales, como la del Tobar de Lotur, de donde procede este capitel, que faltaría hacer las excavaciones oportunas para verla. Pero, por si no estaba claro de que el poblamiento islámico en Albacete era más denso de lo que parecía, cuando ya entramos al tema del Valle del Júcar y el Valle del Cabriel, apareció un fenómeno que ya estaba estudiado en otras tierras, en las tierras del Levante, en el río Jarama, en el río Manzanares, en la zona de Zaragoza, en la zona de las Alpujarras, en Guadix, que es el de las casas cuevas, o cuevas granero. Y una de las más espectaculares que hay en España es la que conocemos todos como la cueva de Garadén, que no es la cueva de Garadén, sino las cuevas de Garadén. Es todo una alquería en vertical de cerca de 250 metros de largo, en 5 pisos de habitaciones, que desgraciadamente la caída del frente rocoso del río ha ido desmoronando, pero fíjense los restos de habitaciones con sus cubiertas. Está la cueva de Garadén, y el material era un material claramente de finales del 11, inicios del 12, que estaba ahí planteado. Y además, curiosamente, cuando se hace una racia por los cristianos en 1213, que conquista con gente de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles, tomó
Chorquera, las cuevas Alcalá y Alcalá y otros castillos era de 1249. Es decir, tienen una entidad jurídica propia, lo que es la zona de Garadén y la zona de las cuevas. Pero es que en la Recueja hay estas cuevas granero que sirven para refugiarse, porque si algo querían que no les robasen en las razas cristianas era la comida. Que te hiciesen esclavo pasa, pero que te quitasen la comida es que te sentenciaban claramente a muerte. Hemos publicado y estudiado algunas de ellas. Todo el Júcar está completamente... no todas son de época islámica. Y una cosa que va a salir ahora publicada, y la cual fue muy grato, es diferenciar el Júcar del Cabriel. El Júcar es un valle, como ven aquí, profundamente estrecho, y el Cabriel es una zona extremadamente amplia. Además, unas tierras muy malas para el cultivo, que además conlleva otro tipo de poblamiento. Estas son las cuevas de los moros de Requena Villatoya, que están justo enfrente, el mismo fenómeno, como pueden ver, de cuevas, ventanas, refugio, que están ahí, y que esas serían las fotos que han publicado algunos autores sobre la investigación. Son graneros para defenderse de las racias, mientras que vienen las racias cristianas o musulmanas, huyen, pero por lo menos lo de comer que no se les quede. Llegamos ya al siglo finales lo que sería el final del mundo de las taifas. Aquí estamos nosotros, nuevamente en un mundo de frontera entre la de Sevilla, la de Valencia, la de Tudmir. Como veis, siempre estamos en mundo de frontera. El mundo de los almorávides, cuando llegan y conquistan para ayudar después de la toma de Toledo por parte de los cristianos y reordenar el mundo andalusí, nuevamente estamos ahí difusos. Y llegamos a uno de los periodos más interesantes. Es el periodo de Ibn Mardanis, el rey lobo. Un rey, una historia personal muy, muy interesante, como ves, del tercer cuarto del siglo XII, y lo que más nos interesa es que aquí sí que tenemos Chinchilla, Alcaraz, toda la provincia de Albacete estaría bajo el dominio de Ibn Mardanis. ¿Qué tres sitios sabemos que con él están muy vinculados? El Himn al-Basit, que es del cual es la cap, el Saib al-Basit, rango que posteriormente es usado por su hijo, el Himn Sakubus, de donde procede su suegro, Ismail Muk, de donde se rebela contra los almorávides, y el Himn al-Karas, que es el castillo que Ibn Mardanis, rey de Murcia, el rey lobo, cede a los cristianos a cambio de su apoyo contra los almohades que han hecho su aparición en la península ibérica. Y el cabreo que pilla su suegro por dar ese castillo a los musulmanes hace que se pase de bando y que, a partir de ahí se produzca la conquista del reino mardanisí y que el castillo de Alcaraz se convierte en una pieza fundamental en la red estratégica de castillos para el control y abastecimiento de las tropas almohades en Al-Ándalus. Y últimamente lo que hemos trabajado y publicado es que parece ser que vinculado a esa jefatura, a ese caid, a ese jefe militar del castillo de Alcaraz, hay vinculada una almunia. Una almunia es una finca de recreo con características de producción agrícola vinculada al poder, o bien al poder político, o bien a las élites burguesas del entorno de la ciudad. Estas almunias, se ha hecho un congreso hace 2 años, estaban claramente identificadas en el entorno de Córdoba, en el entorno de Sevilla, en el entorno de Murcia, y aparezco yo allí saltando, yo tengo una. Al principio no me creía nadie, pero cuando pudimos unir lo que otros autores habían publicado desde las fuentes documentales con los restos arqueológicos, quedaba claramente patente que se trataba de una almunia. Proponemos que es una almunia vinculada cedida por el Estado almohade, el califa almohade, al caid de Alcaraz, porque cuando Alfonso VIII toma el castillo, toma la fortaleza, las propiedades estatales almohades pasan a su propiedad y él dispone de ella y empieza a dar concesiones, y después de un periplo de dársela a una serie de caballeros, termina siendo una de las propiedades que cede Alfonso VIII a su queridísimo arzobispo de Toledo. A él, a Ximénez de Rada, le da el Garbí.
el occidental. Todavía se mantiene el nombre musulmán. Un estudio de arqueología hidráulica muestra claramente que es un sistema de tradición islámica con una serie de represas, de tomas, de molinos. Es decir, esto lo coges y lo llevas a las vegas murcianas, a las venas sevillanas, y es exactamente lo mismo, y estamos en esa situación. El imperio almohade sigue retrocediendo y Albacete sigue todavía ahí colocado en ese imperio almohade. Todos los castillos de la provincia se refortifican, se aumentan, son lo que llamaremos a partir de este momento, o se pueden llamar los castillos del miedo. Los musulmanes saben que está todo perdido. En su más fuero interno lo saben. Otra cosa es que lo reconozcan. Y la gente más humildes, los campesinos, los agricultores, saben que nadie va a venir a ayudarles. Y por lo tanto es una situación muy difícil. Cuando el califa almohade hace la campaña de 1197 a Huete y es un desastre de campaña, una de las medidas que se le ocurre es que Chinchilla se convierta en capital de un tar, capital de una frontera, y nombra a Abu Uthman ibn Musa como jefe de esa frontera. Una frontera que seguramente yo propongo que será esta, de San Vitru, Rubla, La Roda, Sorquera, Alcalá, Bes, es el jefe de la frontera. ¿Por qué me interesa eso? Esencialmente porque, pese a que luego no aparece en las fuentes el caid de Chinchilla en el Pacto de Alcaraz, yo estoy convencido que es una de las figuras claves de la defensa de la parte septentrional de ese reino. Debe empezar a producirse un fenómeno que ya sabemos que se produce en otros territorios, sobre todo con motivo del Tratado de Cazorla, en donde se reparte la corona de Castilla y la corona de Aragón, las tierras levantinas. Para Aragón será el reino de Valencia y para Castilla el reino de Murcia. Curiosamente, en este mapa hecho por otro autor, no por mí, fíjense que deja este territorio del Cabriel completamente indefinido de para quién iba a ser, lo cual eso traería luego unas consecuencias mucho más adelante. Bueno, la conquista de Alcaraz de 1213 supone para Albacete el fiel de la balanza. Si Alarcos fue el fiel de la balanza para castellanos y almohades, y en la batalla de las Navas de Tolosa nuevamente fuese fiel de la balanza, Alcaraz es ese cambio que se producirá. Lo más interesante es que Alfonso VIII lo sitia un año después de conquistar o vencer en las Navas de Tolosa, y verdaderamente el 22 de mayo se rinde el caid de la fortaleza, el Infarach, que es seguramente el propietario del Garbí, o por lo menos tiene concesión, y el día 23 entra en la ciudad, aunque esto es la toma de Valencia por Jaime I, pero se produciría una situación muy parecida. El territorio ya está noqueado, debe empezar a producirse un fenómeno de migración de poblaciones musulmanas que van vaciando el territorio. Aquí les traigo el caso de las Peñas de San Pedro, que al caer Alcaraz cae las Peñas de San Pedro, y un personaje en este momento todavía desconocido, un tal Imhut, que terminará siendo rey de la taifa de Murcia, del último esplendor de la taifa de Murcia, lo toma al asalto en una peripecia muy particular, pero vamos, y se vuelve a recobrar por parte de los musulmanes, y llegamos a 1243, cuando, ahí los tienen. No está citado, yo estoy convencido que andaría él, un representante vinculado a esta situación. Se le pide al infante Alfonso un pacto en el cual se le reconoce la protección frente a los granadinos, respeto de sus títulos, respeto de sus propiedades, respeto de su religión, instituciones, usos y costumbres, y se les obliga al reconocimiento como vasallos, el pago de la mitad de las rentas del reino en parias, la cesión de las principales fortalezas y la cesión de soldados para la campaña del rey Castilla. La cesión de las principales fortalezas, es decir, todas las fortalezas, desde Chinchilla como capital, como cabeza de todas las fortalezas de ese tar, de esa frontera albaceteña, se rinde. No tenemos ningún dato evidente de episodio bélico más allá de una mínima aceptación de lo ocurrido.
toda la frontera cae y se debe producir un fenómeno muy curioso, que aunque este territorio, Albacete, es un protectorado de castellano, es decir, teóricamente no es un territorio conquistado, sino un territorio bajo tutela castellana, pero con la población, hay un hecho muy significativo, que es la revuelta mudéjar de 1264-66, en donde se levantan, por incumplimiento de los pactos de rendición de los castellanos, los musulmanes se levantan, y uno de los territorios que se levanta en armas es la Vega de Alpera. Y además el infante Alfonso, que en ese momento está bastante lejos de las tierras murcianas, del reino de Murcia, pide a su suegro, Jaime I, que venga a echarle una mano y que meta en vereda a todos estos musulmanes. La entrada por la Vega de Murcia, de la Vega de Alpera no supuso algo grato. Debió ser muy traumático, porque los datos que tenemos es que el castillo de Alpera queda completamente destruido y seguramente la poca población musulmana que existe, se la llevan y la reemplazan, la colocan en alquerías completamente en llano, en alquerías donde no haya forma de levantarse nuevamente, y la sitúan en lo que yo creo que es actualmente Alpera. Lo más interesante es que cuando en el Tratado de Campillo de 1231 el Valle de Ayora pasa a formar parte de la corona aragonesa, tienen que traer musulmanes de Elche para decirles por dónde iban los antiguos lindes de las tierras de Albacete en época musulmana, porque no quedan musulmanes, no queda ninguno. Lo poco que quedará de población será en la parte serrana, y poco a poco se irá desapareciendo, huirán, se irán al reino de Granada, desaparecerán y, por decirlo de una manera, como una tormenta en el desierto, quedarán en el olvido. Nunca más se sabrá de ellos, será ya tierra de cristianos, con unas crisis poblacionales muy potentes a lo largo del siglo XIII y sobre todo el XIV, y dejarán de existir, dejarán de reconocerlos, dejarán de estar y por lo tanto caerán en el absoluto. Me gustaría contarles más cosas, pero evidentemente tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y bueno, enhorabuena por la conferencia. Yo creo que se ha notado, ¿no? En ese silencio que ha habido durante todo el tiempo. ¿Verdad, Carmen? Se nos ha ido el tiempo. Es cierto. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para una o dos preguntas, así que si alguien está interesado en formularla, que levante la mano y hacia allá voy. Yo he ejercido como profesional en la zona de Aína, Bogarra y Paterna, y allí tenemos una de las cuevas de la zona prehistórica con pinturas rupestres, que es de la más antigua de esta zona, que es la Cueva del Niño. Supongo que la conocerá. Esa zona también pudo influir en ese recorrido de las gentes del sur hacia el norte o del norte hacia el sur. Bueno, vamos a ver, esa zona tiene evidencias de época islámica del siglo XI, en concreto en Aina hay un aguamanil muy interesante en los fondos del Museo de Albacete, que procede de allí. Es una zona orográficamente, como usted bien sabe, muy complicada, en donde requiere de un esfuerzo mayor que el que hemos hecho hasta ahora de identificación de los lugares. Lo que ha estudiado el maestro Aurelio Pretel, parece ser que las tropas siempre pasaron desde Alcaraz hasta lo que sería Palazote, por el río Jardín, otra cosa que por abajo, por arriba, más pegados, en el tema de discusión, y cruzasen. Esas tierras del río Mundo son tierras extremadamente aisladas, ya lo fueron hasta principios del siglo XX, ¿no? Destinados de maestro, de médico, por allí siempre era un destino épico, y seguramente están ocupadas con toda seguridad por pequeñas unidades poblacionales, y además hay topónimos que se mantienen, como Alcadima, es decir, topónimos que nos hablan de esa presencia musulmana. Son tierras de transición y que albergarían comunidades pequeñitas musulmanas en su interior, que aprovecharían la escasa tierra fértil de los laterales del río para subsistir,
pero como todo el resto de Albacete, la gran riqueza de esas tierras es la ganadería. Otra cosa es que luego lo vendiesen como carne, lo vendiesen como cuero, también el curtido y la lana. Un territorio interesante. Incluso hay también restos de un castillo que existió en Aína, en la parte de arriba, y un resto de una casa que es que el techo es Budécar, sí, que hasta ahora, entonces al principio fue iglesia y después lo convirtieron en cine. Es decir, que la presencia musulmana... Sí, pero eso ya son cristianos. Ya, cuando ya tenemos Budécar, eso ya son cristianos. Eso ya creen en Dios. ¿Tuvo alguna relación toda esta zona que ha nombrado con la no muy lejana Libisosa Forum Augustum? No, eso, estamos en época romana. En época romana, al final de la época romana, se produce una desarticulación de todo el territorio, digamos, desde el punto de vista administrativo, político, social, económico. Parece que la población o se concentran en URSS pequeñitas como el Tolmo de Minateda, Santo, Peñas, seguramente Jorquera, es decir, y el resto queda como una población rural que seguramente es la que cuando Leovigildo, el rey visigodo Leovigildo, intenta conquistar la Orospeda, pues es parte de esa población la que se encuentra en esa parte del Segura. Luego ya aparecerán, como ha podido ver, una nueva organización territorial, donde personalmente creo que Chinchilla y Alcaraz son los dos polos más potentes que existen. Visosa ya es de época romana, desaparece, como tantas y tantas otras ciudades que terminan por desaparecer, y a partir de ahí no queda apenas nada, y luego ya aparecerá una comunidad más tardía, en la parte alta del cerro de Levisosa, que dará ya una fortificación de época cristiana. Evidentemente hay territorios que son intermitentes, por decirlo de una manera, aparecen, desaparecen, y tenga en cuenta que vamos profundizando en el conocimiento de este periodo a golpe de prospección y poca excavación, porque los arqueólogos nos gustaría excavar más para que estas afirmaciones o este relato que yo les he expuesto cada vez tenga una mayor solidez. ¿Me puede decir algo sobre el castillo de Carcelén? El que hay ahora es cristiano. Es cristiano, ¿no? Cristiano. Hasta finales de los años 50 había otro, musulmán, que se derribó y quedó completamente arrasado junto a la Vega, la historia de Carcelén en parte está vinculada al Almansa en el primer momento de conquista, pero el castillo que usted ve es un castillo del siglo XV. Y ahora le pido a Carmen, a la presidenta de la asociación, que suba al escenario, porque queremos agradecer, como no, pues la conferencia de José Luis Simón. José Luis, bueno, pues este detalle con el que la asociación quiere agradecerle su participación.